Bueno, hoy les vamos a presentar el caso de esta paciente que atendimos hace 15 días aproximadamente junto con el doctor Arias. Es una mujer de 24 años de edad con antecedentes de un quiste sacrococcigio que había sido intervenido en forma quirúrgica el año pasado y diagnóstico de asma en la adolescencia tardía. Estaba con tratamiento de rescate con salbutamol cuando tenía episodios de broncoespasmo que eran simplemente estacionales, así que no tomaba medicación habitual. Como historia, ella la conocemos acá en el hospital, lo que relataba era un cuadro de disnea de 10 días de evolución rápidamente progresiva, no asociado a fiebre. Lo que ella comentaba era que en los últimos días, cuando se bañaba, tenía mucha dificultad para respirar. Incluso ella trabajaba en casa con esto vinculado a la pandemia y lo que decía es que no podía finalizar las llamadas que atendía de sus clientes por falta de aire. Así que la disnea parecía ser en clase funcional 3/4. En este contexto, diciendo que ella era familiar de un médico, se le hace un test de COVID que resulta negativo, la PCR, y termina haciendo una tomografía sin contraste como parte del protocolo de estudio de esta disnea, que es sin contraste y no gatillada, y lo que veían en esa tomografía era que tenía dilatación de la aorta ascendente, así que la derivan al hospital italiano para poder evaluarla mejor. Nosotros la conocemos en el laboratorio de ecocardio. La ventana para external era muy mala, así que solo les voy a mostrar algunas imágenes, que son estas que figuran acá a la derecha. En principio la raíz aórtica no parecía dilatada, medía 3,44 por eco, la aorta descendente en una vista modificada de 2 cámaras tampoco estaba dilatada, medía 1,63, y el callado aórtico tampoco, no estaba ni dilatado ni estenótico, y no aceleraba el flujo a nivel de la aorta descendente. Cuando vemos estas imágenes, que es la imagen A, que es la imagen superior izquierda, es una vista de 4 cámaras apical, impresiona visualmente que el ventrículo izquierdo está un poco aumentado en cuanto a su volumen. Sin embargo, los volúmenes de fin de diástole medidos por Simpson no daban dilatados, tenía algo así como 100 mililitros. La función ventricular era buena, tanto en el 4 como en el 2 cámaras. En la vista de eje corto no parecía tener trastornos de la motilidad segmentaria, pero cuando íbamos a una vista de 5 cámaras, que es esta vista, la de la figura A, lo que pueden ver es que si bien la válvula aórtica abre bien, al momento del cierre podemos ver que los leaflets están un poquito engrosados a nivel del borde libre, no sé si lo llegan a ver ahí, ¿sí? Un poquito engrosados, y cierra como en Y, ¿no? Como parte de la explicación de la disnea, la verdad que tampoco tenía elevación de las presiones de llenado, tenía un patrón de relajación prolongada, estaba muy taquicárdica al momento de la consulta. Y cuando íbamos a las imágenes de Doppler color, lo que podemos ver es que tiene este reflujo aórtico, ¿sí? Que es prácticamente holodiastólico, que es muy ancho, ocupa casi la totalidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo y llega a nivel medio ventricular. Cuando uno mira la válvula en eje corto, que es esta imagen en el panel que está acá, espera que quiero correr esto, en el panel B, que es el superior derecho, lo que podemos ver es que el reflujo parece tener un origen central, ¿sí? Esta es la válvula cortada en eje corto. Y otro de los parámetros que uno utiliza para evaluar la severidad de la valvulopatía es, por ejemplo, el tiempo de mi presión, que es una medida en verdad de adaptación a la carga, ¿sí? Sea mucho o poco el volumen regurgitante, si ese ventrículo está poco adaptado, probablemente iguale rápidamente las presiones y la pendiente de desaceleración sea muy pronunciada. En este caso, era una pendiente que daba para un grado de insuficiencia moderada. La vena contracta, que es esto que ven acá en la imagen D, que es básicamente una medida indirecta del orificio efectivo a través del cual ocurre el reflujo. Y otra medida que tomamos siempre es el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es un subrogante del volumen sistólico, que en esta paciente le daba 26. Esta es otra medida que no pude poner el otro porque no estaba grabado. Al momento de la consulta, la paciente estaba a 100 latidos por minuto y con esta presión, 125/50. Y la verdad que lo primero que nos preguntamos es por qué una chica de 24 años tiene esta insuficiencia aórtica tan significativa, ¿no? Y lo primero que uno asocia es, tiene dilatación de aorta, tiene insuficiencia aórtica, seguramente tenga una bicúspide. Y la verdad que nos encontramos con que no era una bicúspide, sino que esta válvula tenía 4 leaflets. No sé si ustedes pueden ver en esta imagen, si llega a ver. En esta imagen, que es la primera de todas, la superior izquierda, podemos ver el leaflet en posición no coronariana. Hay otro leaflet en posición no coronariana también, uno que se deja entrever en posición derecha y uno izquierdo, ¿sí? Si bien la válvula aórtica no debemos verla nunca en sístole, sino que hay que verla abierta, esta imagen de abajo nos ayuda a ver cuáles son las cúspides. 2 en posición no coronariana, que son estas 2 que estoy marcando acá, una en posición derecha y una en posición izquierda que parece ser un poquitito más chica que el resto. Y otra cosa que tenía en el ecocardiograma era algo que parecía ser una 6B subtricuspidia con mecanismo de cierre parcial, ¿sí? Esta es una vista de 5 cámaras, ventrículo derecho hacia la izquierda de la imagen, ventrículo izquierdo hacia la derecha,
Este es el septum interventricular y lo que está marcado con este círculo amarillo es el flujo que parecía pasar de izquierda hacia derecha. Era un flujo muy chiquitito, pero la verdad que nunca logré sacarle gradiente. Y acá podemos verla de nuevo en esta vista de eje corto grandes vasos. Esta es la válvula tricúspide, acá está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y esta es la válvula aórtica. Lo que podemos ver es como una solución de continuidad parcial con cuerdas tendinosas que parecen cerrar en forma parcial justamente este defecto. Así que dado que no podíamos ver la aorta por ecocardio, se le hace finalmente una tomografía en el mismo día, que nos ayuda a definir también la morfología de la válvula de forma más precisa, ¿sí? Acá vemos a la válvula cortada en eje corto y en sístole con las 4 cúspides. La que está en posición izquierda parece ser un poquito más chica, acá se ve mejor, ¿sí? Esta es posición no coronariana, coronariana derecha con la salida de la coronaria derecha, y la que está en posición izquierda es un poquito más chica. Y algo interesante es que incluso por tomografía podemos ver esto, que es el orificio regurgitante anatómico, ¿sí? Esto que está marcado con amarillo, que ven acá en el centro, es en sístole. Cuando la válvula está completamente cerrada, genera ese defecto de coaptación central, que es lo que nosotros por eco llamamos orificio regurgitante. Y otra cosa a destacar es que esta paciente tenía un nacimiento de la coronaria derecha con una porción, un trayecto intramural parcial y cortito, ¿sí? Son imágenes de cine de tomografía que también se pueden hacer. Cuando uno hace la adquisición de todo el volumen, podemos ver la válvula aórtica que se abre y cierra, cuando está abierta las 4 cúspides y cuando se cierra el orificio del medio por el cual pasa el reflujo. Y en eje largo lo que podemos ver es que estas valvas normalmente no debieran verse por tomografía y se ve que el borde libre está levemente engrosado y tiene falta de coaptación central, ¿sí? Tenemos las mediciones de la aorta. A nivel de la aorta ascendente tenía el diámetro máximo, que era de 39 milímetros, y las reconstrucciones volumétricas, el resto de la aorta era normal. ¿Y por qué nos pareció importante contar este caso de esta paciente? Ahora vamos a hacerle unas preguntas al auditorio. En principio porque la verdad que es una patología sumamente rara. Creo que en el hospital han visto en total 2 en todo lo que es la historia del servicio de imágenes de cardio. Una de ellas la publicaron hace unos años ya Pablo, Mariano y Aníbal. Es una patología que tiene una incidencia muy, muy baja en ecocardiograma, en ecocardiografía, y de hecho en autopsias es de 1 en 10.000, algo así. Es más prevalente en hombres, un 60% más prevalente en hombres. Esta valvulopatía suele cursar con insuficiencia aórtica. El 75% de los pacientes que tienen cuadricúspide tienen insuficiencia aórtica. Es muy raro, pero casi muy infrecuente ver que tengan estenosis aórtica, y en algunos casos pueden tener valvulopatías asociadas, y el 16% son normofuncionantes. Otra cosa es que, siendo rara la valvulopatía, aún es más raro encontrar la asociación con aneurisma. El 30% de los pacientes que tienen cuadricúspide tienen un aneurisma de aorta, en igual proporción raíz y aorta ascendente, y en algunos casos combinado. Y por otro lado es importante reconocer esta valvulopatía porque en el 30% de los casos se asocia a otras anomalías congénitas. La más frecuente de ellas son las anomalías de origen de las coronarias, y es lo que pudimos detectar por tomografía. Aunque no lo crean, más allá de que solo hay series de casos y reportes de casos de esta valvulopatía, hay mucho escrito acerca de la clasificación de esta valvulopatía, y han descrito algo así como 8 subtipos de cuadricúspide. Esto lo aprendimos a punto de partida de este caso, obviamente yo no lo sabía, pero los más frecuentes son estos 3 primeros, ¿sí? Aquellos defectos en donde las válvulas o las cúspides son relativamente simétricas, o por lo menos hay una que es asimétrica o 2 que son asimétricas. En el caso de nuestra paciente teníamos 2 valvas no coronarianas y la coronariana derecha, que eran bastante simétricas, y una valva izquierda que era apenas un poco más chiquita, ¿sí? Y hay otras clasificaciones que la clasifican en función de la posición que ocupa la cúspide supernumeraria en el eje corto, y estas 2 clasificaciones básicamente están en relación a la factibilidad de plástica que tienen este tipo de... Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en el eco, en la tomografía y en la mini revisión que hicimos, nos planteamos la duda de cuál es la conducta a seguir, qué hacemos con esta paciente. ¿Hacemos reparación valvular, reemplazo valvular aórtico o técnica de Ross? Bueno, este caso lo vio el doctor Kotovit, fue consultado, nosotros lo charlamos en el servicio. No sé si se plantean varios problemas, la corta edad y también la necesidad de la chica de quedarse embarazada, ¿no? Eso es algo que hay que poner en la mesa. Y en cuanto a la patología, ahora sé que el doctor Oberti tiene una presentación interesante para ver varias cosas, pero esto, digamos, case report, lo que hay en la literatura, para que se den una idea, en la Cleveland Clinic
en los últimos 30 años de 19.000 pacientes tuvieron 31 casos. O sea, es 0,016, es muy raro. Y de esos 31 casos, solamente 7 pudieron hacer plástica, que la plástica es esto que yo le decía a Rocío, que es básicamente fusionar 4 valvas. Esa decisión se toma intraquirúrgica, no hay ninguna guía o protocolo que por lo menos tengamos los cirujanos para poder saber cuál unir. Sí, los primeros 3 tipos de la de Rocío, de Hurwitz, son los que tienen más chance de plastificar porque son los más simétricos, básicamente, y le permite, esto básicamente hay que hacerlo a ojo, y uno tendría más chances. Cosas que después el doctor Berti sé que lo va a decir, pero hay ciertos predictores para que falle la plástica. Lo vamos a ver, tiene que ver con calcificación y demás, pero básicamente la conducta nuestra con esta paciente, la propuesta nuestra es hacer una plástica de esta válvula cuadricúspide. ¿Por qué no ROS? Porque creemos que le estamos agregando otra patología a la chica, también esto sabemos que se va a calcificar y que va a tener inconvenientes. Y el reemplazo, bueno, creo que en el caso de reemplazarlo, por supuesto, la chica se quiere embarazar, por lo cual hay que colocar un venta biológico, básicamente, o una prótesis biológica, y esto sabemos que en los 24 años, a los 2, 3 años, la vamos a tener acá con un problema nuevamente. Así que por eso la decisión nuestra, yo esto lo digo porque hablé con el doctor Kotovi y lo que hemos consensuado es proponerle una plástica y eventualmente asociado a una cirugía de Jacob con estabilización del anillo, que es lo que habría que hacer, ¿no? Vamos a hacer una cosita, vamos con la presentación de Pablo y después discutimos la estrategia a seguir. Dale. Bueno, yo, Rollo me pidió que a propósito de esta situación que se había dado con esta chica, que es interesante porque creo que lo dijo Guillermo, es muy importante acá poder definir que esta es una chica, primero, que tiene indicación quirúrgica. Ella tiene una insuficiencia aórtica severa, puede ser que tenga algo de compromiso del funcionamiento auricular, pero está realmente sintomática. Y la alternativa de la reparación valvular aórtica, como decía Guillermo, es una alternativa que se viene dando hace muchos años, incluso las guías del 2007. Esto es un reflejo lo pueden ver acá en el cuarto aspecto, dice que la discusión en Heart Team está recomendada en pacientes seleccionados en los cuales la reparación es potencialmente viable. Y eso es una opción que obviamente tenemos que considerar una chica joven, que es va a ser potencialmente madre y que tendría que asignársele un reemplazo valvular con valvular mecánico, obviamente, siendo tan joven, digamos, asegurándole una anticoagulación a largo plazo y con lo que eso implicaría para un potencial embarazo. Entonces, básicamente, los criterios por los cuales uno dice por qué reparar una válvula a una persona joven, en este caso puntualmente, pero incluso también se puede plantear en gente mayor, es sobre todo para evitar la anticoagulación y las complicaciones de tromboembolismo y tromboembolia o sangrado que puedan tener estos pacientes. Obviamente tienen menos riesgo de endocarditis, para tener una mayor longevidad y menor deterioro estructural de la válvula nativa. Para preservar la hemodinamia valvular, estos pacientes también evitamos muchas veces que tengan mismatch y obviamente tienen en estos pacientes jóvenes baja mortalidad quirúrgica porque justamente son jóvenes y poca morbilidad, y con esto mejoraríamos la calidad de vida, evitar la anticoagulación. Indudablemente estos son aspectos que en esta chica sería fundamental poder hacer un tipo de reparación que evite el reemplazo quirúrgico. Hace muchos años, tal cual hizo Carpentier con la insuficiencia mitral, se definió una clasificación de la insuficiencia aórtica, y este aspecto tiene mucho que ver con la chance de reparabilidad de la valvulopatía aórtica o de la enfermedad aórtica, en este caso de insuficiencia. Así como Carpentier definió el tipo 1, 2 y 3 para la insuficiencia mitral, también se definió por el Cowring, un médico también que evaluó las insuficiencias aórticas, que podían ser centrales, que están más que nada vinculadas a una anatomía valvular normal, pero con gran dilatación o dilatación significativa, sea tanto del seno de la raíz aórtica, o sea, con todo su contexto, o sea, a nivel del anillo, a nivel de los senos o a nivel de la porción ascendente de la aorta, donde hay una indemnidad valvar de las cúspides, pero hay un reflujo central que tiene que ver con la distensión que se produce a nivel del anillo o de la porción ascendente de la aorta. El tipo 2 es el prolapso, generalmente son set excéntricos, acá
Puede haber o no asociación de dilatación de la raíz aórtica, pero lo que hay es un jet excéntrico, que particularmente eso está vinculado con un prolapso de una de las cúspides. Es una de las patologías que en realidad tiene chance de ser reparada, porque bueno, después Guillermo en todo caso podrá desplazarse más en el tema de lo que es la técnica quirúrgica del prolapso. Y finalmente está la de tipo 3, que son las válvulas, que es las cúspides, que tienen más retracción, más compromiso cálcico, están más enfermas, más deterioradas, que puede ser vinculado a fiebre reumática, a endocarditis, a calcificación, digamos, por edad o por progresión de la valvulopatía, y estas son valvulopatías que en general tienen menos chances de ser reparadas. Y fíjense ustedes que como también otros grupos han evaluado, en el cuadro acá a la izquierda, cuando las valvulopatías son de tipo 1 o 2, que dijimos con cúspides normales pero con dilatación del anillo, o con prolapso, tienen más chances de ser reparadas que aquellas de tipo 3, y las tasas de eventos están en relación también a la clasificación. Cuanto menos compromiso estructural, o sea, cuanto menos afectación del tejido de la válvula de las cúspides está afectado, más chance de reparabilidad y menos incidencia de eventos. O sea que esto también está sacado de un estado del arte de la reparación aórtica, que dice que las chances de reparación están vinculadas más que nada a la característica del tejido, o sea, el grado de calcificación, destrucción o daño estructural o no que tenga el tejido, y a la técnica usada. Y la evolución de estos pacientes indudablemente es diferente también cuando tienen pacientes con el tipo 1 o 2 de compromiso estructural, tienen mejor evolución que aquellas que tienen el grupo 3, donde tienen mayor tasa de eventos. Así que para poder reparar una válvula tendríamos que tener una idea de cómo está el tejido, cómo es la característica de la válvula, la anatomía, si hay compromiso de la aorta ascendente, y si eso lo podemos enfocar desde el punto de vista de la reparación quirúrgica. Bueno, esto es un poco más que nada apuntando al prolapso. En este caso me parece, Rocío, que no había prolapso en ninguna de las cúspides, pero sí había algún grado de retracción, eso pareciera lo que estamos viendo, pero esto hace un poco enfoque en el tema de del prolapso. Y lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que enfocarse en la reparación en su conjunto, con también las técnicas que abordan en la aorta torácica si estuviera dilatada. En este caso tampoco estaría dilatada, con lo cual eso creo que lo podemos obviar. En todo caso, Guillermo nos podrá decir si hace falta muchas veces hacer algún tipo de neuroplastia supranular para estabilizar el anillo en estos pacientes. Y como predictores de recurrencia, porque estos pacientes tienen chance de recurrir, o sea, en un tiempo determinado, los predictores que se han identificado en distintos grupos, bueno, cuando está dilatado el anillo, cuando hay retracción de cúspides, cuando hay prolapso residual, cuando hay mucha calcificación y fibrosis, incluso las fenestraciones también son condiciones de chance de recurrencia de estas circunstancias, y cuando hay insuficiencia aórtica residual o el uso de parches necesario para tapar las fenestraciones. Estos son los datos que nosotros desde la ecografía le brindamos a los cirujanos. Unos aspectos que hoy hablamos con Guillermo que es muy importante es lo que llamamos la altura efectiva. Esto tiene que tener determinado valor, mayor en este caso de 8 a 9 milímetros, y la altura también, o la distancia de coaptación de las cúspides, cuando cierran los tips de las cúspides, también es muy importante que sea evaluado. Y estos valores son determinantes para la chance de reparabilidad y de recurrencia de la reparación, eso lo veíamos antes, y tenemos acá este dispositivo que usan los cirujanos para medir el grado de desplazamiento de las cúspides y eventualmente corregir el prolapso que puede estar subsecuentemente relacionado a eso. Así que bueno, básicamente lo que decía antes, bueno, el tema de la neuroplastia, pero básicamente lo que creo que tenemos que acá que plantearnos es que si esta paciente tiene características particulares que hacen la chance de reparación alta, que tiene que ver con la estructura del tejido, con el grado de calcificación, con la posibilidad de reparación en virtud de una experiencia poco importante que encontramos en todos lados. Nosotros creo que todavía no hemos podido reparar ninguna válvula cuadricúspide, así que eso es muy importante. Y obviamente, ¿por qué hacerlo? Y porque es una chica joven que tiene menos de 25 años, que tiene, bueno, está en edad fértil, y anticoagularla ahora con una prótesis mecánica, la verdad que sería bastante inconveniente en este caso para ella. Te quería hacer una pregunta, Pablo, y también, bueno, a Guillermo, a Rolo y a todo el grupo, no sé si está Mariano por ahí también. Si solamente por un momento,
y con la finalidad de discutir la cosa, uno dice, supongamos que no existiera la opción de la plástica. ¿Vos qué crees que es mejor, la operación de Ross o el reemplazo con biológica? Con biológica no. Yo solo sería biológica en el caso que esta paciente dijera, perfecto, quiero embarazarme en breve, me animo a hacer una reemplazo con biológica, sabiendo que en muy breve lapso voy a tener que reemplazarme, cosa que hemos tenido pacientes en estas condiciones, incluso una ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Mal de evolución, pero son casos que hemos tenido planteos, o sea, nosotros cuando nos enfrentamos a esta chica le tenemos que decir mecánica o biológica. O sea, biológica va a durarte menos, pero no vas a estar antibulada. Pero entonces, puntualmente, en la opción biológica o ROS, ¿cuál sería la estrategia? Biológica ROS no. Yo ROS les creo un poco, creo que hay grupos que tienen más experiencia en Buenos Aires que nosotros, particularmente hemos visto poco ROS, ustedes saben que la evolución de las ROS tiene a veces que ver con falla de la prótesis pulmonar, y eso deriva en una complicación. Tiene una CIB. Estoy una cosa muy dura. Hola, hola. Flexible la corrección. ¿Cuál sería la opción? Y lo primero que tenemos que ofrecerle es un reemplazo mecánico para que le dure. Mecánica. Por siempre. ¿Sabes por qué te decía? Porque si se va a una plástica, con tan pocos casos, hay una alta probabilidad que no sea efectiva la plástica. Y yo creo que si no es la opción de la reparación, que insisto, no lo creo tampoco tan viable, encantaría que se pudiera hacer. La opción sería una mecánica. Para mí una mecánica. No sé si en ese caso no, porque si la opción fuera el ROS, vos decís, mirá, si yo me largo con la plástica y fallo, ya después no puedo hacer un ROS. No, pero el ROS... La opción es, la acción del ROS queda descartada, y la opción es mecánica. Bueno, uno intenta una plástica, la plástica no va y sigue con la mecánica, y ahí entonces toda la discusión es como que se desploma un poco. Mecánica o biológica. No, pero por eso que te digo, mecánica o biológica. Bueno, está bien, pero no sería el ROS. Si uno descarta el ROS y se larga por la plástica, toda la discusión queda bastante minimizada. Oye, mira, voy a intentar una plástica, si no anda, voy con un cambio valvular. O mecánica, y se terminó la discusión, me parece. En cambio, si la opción fuera el ROS, es más complicado, porque vos la tenés que definir previamente, porque en el medio de la cirugía que falla la cosa ya no puede entrar en un ROS. Totalmente de acuerdo. Es así. ¿Puedo hablar? ¿Qué probabilidad hay de que se resuelva? Vos, Guille, ¿querés comentar algo respecto a ROS y...? Sí, opino igual que el doctor Oberti, creo que el servicio también es lo mismo, o sea, en el caso de que falle, sí hay una realidad, es que el cirujano tiene que hablar claramente con la familia y con la paciente, y la decisión de la prótesis hay que consensuarlo. De antemano, antes de intentar la plástica. Totalmente, sí. O sea, si uno saca el embarazo de la ecuación, venta al mecánico y se terminó la cosa. ¿Por qué? Porque tiene 44, no está dilatado, pero tiene 24 años, esa aorta, si uno dice, bueno, no, me saco el problema de encima, le hace un venta al mecánico. La chica, creo que, según tengo entendido, había expresado que quería embarazarse, así que eso se tendrá que resolver ahí en el momento. Y el ROS, nosotros creemos, esto lo charlamos la otra vez en el servicio, que le agregamos una valvulopatía al grafo pulmonar. Y por eso que no es que lo descartamos, pero en principio no estaría en las opciones. En cuanto a la red, es difícil de predecir por la escasa bibliografía, la escasa experiencia en Argentina. No hay experiencia en plástica aórtica, y menos en cuadricúspide, la verdad que... Y cuando uno consulta los centros de mayor volumen o los especialistas, como Jeffers en Alemania, el Curie en Bélgica, y los trabajos que publican, ellos en realidad, si no leen el trabajo, tampoco tienen una explicación clara. Lo que hacen es abren la aorta y se fijan a ver qué hacen. En este caso nos parece, con Rocío hablamos, que es un tipo B de la clasificación de Hurwitz. En principio tenía más chance. ¿Por qué? Porque es una cúspide accesoria, y si uno la pega, digamos, y la tricuspidiza o la puede biscuspidizar, como estaba en la fotito, usando ese calibre a nosotros nos ayuda bastante. Es un predictor, el calibre se usa mucho, y la realidad es que uno tiene que tratar de mantener una altura efectiva más de 10 milímetros. Si en intraoperatorio da más de 10,
la realidad es que, y uno queda conforme macroscópicamente viéndola ahí en quirófano, por supuesto, porque la aorta nosotros la operamos sin presión ni nada, como ya sabemos, es muy difícil predecirlo. Hay pruebas que se pueden hacer con agua y demás. Yo creo que vale la pena intentarlo. No podemos decir un número, pero me parece que con 24 años. Y otra cosa y ya termino con esto, el consejo es estabilizar el anillo. ¿Eso cómo se hace? Básicamente se usan unas bujías y se lleva el anillo más o menos a 22. Se pone la bujía dentro de la válvula aórtica y se baja, o se hacen unos puntos de sutura por dentro y se anudan contra la bujía, digamos, como para tener ese anillo final. O hay unas bandas incluso exacto, ahí está el doctor Nech, que se pueden colocar. Pero bueno, nosotros le ofrecimos, el doctor Cotovi le ofreció la plástica. Ya le damos la palabra a Arturo, Vadim. Vadim. Perdón que no pude estar personalmente por una cuestión familiar. Dos cosas. Uno, el ROS, que bien lo explicó muy bien por qué no, los motivos que nosotros pensamos recién Guillermo. Por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que la cuadricúspide no es una bicúspide y no es una tricúspide, es una cuadricúspide. Tiene deficiencia en el desarrollo del septum interventricular, por lo cual el anillo es inestable, por eso hay que estabilizarlo. Muchos de ellos van acompañados con una comunicación interventricular, y si ustedes ven la tomografía, el septum de la paciente no está indemne. O sea, hay que ir y solucionar el septum. Y si uno va a buscar el ROS, como algún iluminado le va a ofrecer en Buenos Aires, ¿cómo haces para parchar el septum? Le vas a tener que hacer un cono, cosa que es totalmente impensable en esta paciente, no tiene ningún sentido ofrecerle un ROS. Por otro lado, el principal beneficio del ROS en esta paciente es el crecimiento. La chica tiene 24 años, no va a seguir creciendo. O sea, no tiene ningún beneficio en mi forma de ver. Por otro lado, dos tips que son muy importantes, que lo dijo muy bien para aclararlo recién Guillermo, es estabilizar el anillo, porque cuando el tubo cardíaco se desarrolla en la edad embrionaria y hace la rotación helicoide, pierde sus fibras elásticas y el anillo está en forma elásticamente mal conformado. Bueno, entonces se dilata el anillo. Y la segunda cosa es que la unión sinotubular también está dilatada. Por lo tanto, hay que estabilizar el anillo y la unión sinotubular. Por lo cual, las opciones serían o un Jacob con estabilización de anillo, o un reemplazo de aorta ascendente con estabilización de anillo y estabilización de la unión sinotubular. Todo lo que dijeron con respecto a la plástica es correcto. Si alguno dice yo tengo experiencia y levanta la mano, está engañando a la paciente, porque las cuadricúspides, que representan el 0,7% de la patología, como lo estuvo describiendo Berti, digamos, es muy difícil hacer experiencia mundial y que todo el mundo diga yo opero cuadricúspide. Sí, en este caso, la señora, a mi forma de verlo, cuando vi el eco y la tomografía, parecía o una A o una B, y el diagnóstico final lo vamos a tener en visión directa, y yo creo que este paciente se puede, digamos, tricuspidizar la válvula y que salga con su propia válvula. No dejemos de recordar que la plástica en las cuadricúspides tiene un 30% de recidiva antes de los 15 años. Por lo tanto, a la señora le vamos a comprar mucho más tiempo que una válvula biológica con la plástica, pero la señora va a saber que no va a tener in eternum su válvula y que en algún momento de su vida, probablemente le dé tiempo a casarse, ser mamá, etcétera, etcétera, va a tener que ir quizás durante sus largos 40 a una reoperación. Okay. No sé si Alberto, Guillermo o Vadim. No te escucho, Alberto. No, que antes que vos aparecieras ahí con tu voz, quería decir que tenía una CIB, que con la CIB el ROS se complica mucho y nosotros no hacemos congénita, pero es muy complejo poder resecar el tracto de salida del ventrículo derecho y no dejarle un agujero ahí, eso nada más. Yo estaba en el Zoom igual y no me podía conectar para acá. Coincidimos entonces en lo que dijimos, Alberto. En este caso no estaría indicado.
con la información que se dispone en este momento, ¿cuál es la probabilidad de hacer una plástica exitosa? 50 y 50. 50 y 50. Yo creo que tiene más posibilidades de hacerse una plástica. Como yo lo veo, ¿saben lo que de qué va a depender? De eso que mencionó la ecografía de entrada. Rocío y Pablo comentaron. Y es que tiene algún grado de retracción ahí en los nódulos de Arancio. Es decir, si tiene un problema, digamos, que clasifica el grupo 3, me parece, como decía Pablo, que por otro lado la clasificación que bien mencionaba Pablo era para las tricúspides, no son para las cuadricúspides, o para las bicúspides. Entonces, a mí me parece que si se le junta el tipo 1 más algo de tipo 3, porque el tipo 3 vos cómo lo arreglás, el tipo 3 o sea, el tipo 1 lo arreglás reformulando el anillo, reformulando la raíz. Y el tipo 3 es ampliando con un parche, y es uno de los factores de recurrencia el parche. Entonces, si está muy retraída, yo creo que ese es el factor, y lo va a ver Bardín en la cirugía. Si ve que está retraída y no coapta, a pesar de que achica el anillo, eso tiene mal problema. Pero es como dicen todos los papers, los case reports, eso se decide en el procedimiento. No, y la otra... O bicupidizando, Alberto, esta válvula, si es tipo 3 o 4, aplicaría para la bicuspidización de la válvula, lo cual sabemos cuál es la evolución de la bicúspide, cuando uno la bicuspidiza. Pero de todos modos, sería para 3 y 4 bicuspidizando con o sin parche. El tema es que, 3 y 4, perdón, si es tipo C o D. El tipo, cuando ya entramos en E o F, que son las válvulas que son bastante anárquicas en su conformación, en la salida de la emergencia de los ósteos, etc., es extremadamente difícil arreglarla. No es este el caso. Pero como dijeron al principio, la realidad es que el diagnóstico final lo vamos a tener mirando la válvula en forma directa, porque ni siquiera la resonancia nos va a dar alguna otra visión. Ya tenemos el eco, tenemos la tomografía, son bastante claras. Yo creo que está entre una tipo A, tipo B, quizás, y con eso elegiríamos la técnica quirúrgica a hacer. Con respecto al porcentaje de, digamos, de que ¿qué porcentaje uno le tiene que decir a la paciente? 50 y 50, yo diría un poco más quizás. Yo creo que entre el 70 y el 80% que la paciente salga con una plástica, sin ser muy soberbio, pero porque un 20%, un 25% de tasa de falla es altísimo para la cirugía nuestra. Nosotros no tenemos esa tasa de falla, pero de todos modos, en la cuadricúspide sabemos que la tasa de falla es más alta y todo el mundo habla de un 20% de tasa de falla. Así que más o menos ese sería el índice. Vadín, yo me refería no al tipo de cuadricúspide, sino al tipo de insuficiencia, o sea, en lo que se remeda la clasificación de Carpentier, que tipo 1 es por anulectasia, que tipo 2 es por prolapso y que por tipo 3 sea por retracción. Lo que yo digo es que si a esto, además de la cuadricúspide, se le agrega cierto grado de retracción, como está descrito en el eco, eso disminuye claramente las chances, porque ahí sí habría que hacerle una ampliación. Perdón, pensé que hablabas de la clasificación de Nakamura, que también las clasifican 1, 2, 3 y 4. Pero no importa, está perfecto. Sí. Estoy de acuerdo totalmente con vos, totalmente de acuerdo con vos. Y es verdad que esa clasificación se hizo para las dilataciones de las tricúspides, o quizás ahí metieron algunas bicúspides en el prolapso, y etc. Pero no se hizo para la cuatricúspide, que es un defecto congénito. Ahora lo vemos en el adulto, pero en otros pacientes se operan cuando son chiquitos, ¿no? No, y el otro tema es la aorta ascendente. ¿Tiene patología de aorta ascendente simplemente por el hecho de que se asemeja a la bicúspide esta situación? No, me refiero potencialmente. En general, por lo que leí poco, o sea, hay pocos casos reportados, es baja la incidencia de aneurisma y en general cuando se dilata poco, no suelen tener dilataciones extremas de la aorta. O sea, es distinto que la bicúspide. Parecería comportarse distinto, pero hay poca información. Vadín. El 30% de los casos registrados en las series publicadas, 30% tiene solamente, el 30% tiene dilatación. Pero siempre hay que conformar que cuando hay una deficiencia en la raíz, hay deficiencia en la fibra elástica. Esta paciente mide 1,66 m y tiene una aorta casi de 4 centímetros.
razonablemente uno diría, según la masa corporal, esta paciente tiene una aorta dilatada. O sea, si llegado el caso, mi planteo es plástica de la válvula y reemplazo de la aorta ascendente. Porque no dejaría una chiquita de 24 años con una aorta de 4 centímetros seguramente. Ok,